¿Te has parado alguna vez a pensar en el poder de una idea? Una idea que te atrapa, que te domina, que te obsesiona hasta el punto de que todo lo demás pierde importancia. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, en apariencia, trata sobre un capitán y su ballena, pero que en realidad nos lleva a las profundidades de la obsesión humana. Exacto. Hoy vamos a explorar Moby Dick, la obra maestra de Herman Melville. A simple vista, podría parecer una aventura marinera más, pero en realidad es mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más. Y para esta inmersión hemos analizado a fondo la novela, esta obra publicada en 1851, y queremos compartir contigo las claves para entender por qué Moby Dick sigue siendo tan relevante hoy en día, sin que tengas que leer sus, ya te aviso, muchísimas páginas. Eso seguro. Hoy vamos a ir más allá de la superficie, a intentar desentrañar qué es lo que hace que Moby Dick siga fascinando a los lectores después de siglo y medio. Empecemos por el corazón de la novela, por el motor que impulsa toda la trama, la obsesión. ¿Y quién mejor para hablar de obsesión que el capitán Ahab? Un personaje complejo, ¿no? Atrayente y a la vez un poco inquietante. Su búsqueda en Moby va mucho más allá de la simple venganza por haber perdido una pierna. Él proyecta en esa ballena blanca todos los males del mundo, todo lo que la atormenta. Es como si la convirtiera en una especie de chivo expiatorio de sus propios demonios. Totalmente. Para Ahab, Moby Dick representa lo inalcanzable, una fuerza primordial que se burla de la voluntad humana. Y fíjate qué interesante cómo Melville lo construye como una figura trágica, casi shakespeariana. Ahí está claro, la ibris clásica, ¿no? Esa arrogancia desmedida, esa soberbia que conduce inevitablemente a la caída. Y la vemos reflejada en esa persecución implacable de Ahab, ¿verdad? Sin duda, su ambición desmesurada lo empuja a desafiar no solo los límites del humano, sino las propias leyes de la naturaleza. Es una lucha a muerte contra el destino mismo. Y lo más terrible es cómo esa obsesión, esa furia, se expande, ¿no? Contagia a toda la tripulación del Pequod. Los arrastra en ese torbellino de destrucción. Exacto. La novela nos muestra de una manera brutal cómo una pasión descontrolada sin límites puede tener consecuencias devastadoras, no solo para uno mismo, sino para todo lo que la rodea, en este caso para toda la tripulación. Ahab encarna ese deseo humano a veces tan peligroso de dominar lo indomable, de imponer nuestra voluntad tan pequeña al final a un universo que en el fondo permanece indiferente a nuestras luchas. Y luego está Moby Dick. La ballena blanca en sí misma es todo un símbolo poliédrico cargado de significado y contradicciones. Melville le dedica un capítulo entero que titula, fíjate, El blanco, a explorar esta paradoja. El blanco, que normalmente asociamos a la pureza, a la redención, aquí también evoca el vacío, el terror de lo desconocido. Es como un lienzo en blanco sobre el que cada uno proyecta sus propios miedos. Claro, ahí está la clave. Es un símbolo escurridizo que se resiste a una interpretación cerrada, definitiva. Cada personaje, incluso cada lector, proyecta en Moby Dick sus propias obsesiones, sus miedos, sus creencias más profundas. Para Ahab, ya lo hemos dicho, es la encarnación del mal, un enemigo al que hay que destruir. Pero para otros personajes, como Ismael, la ballena puede representar simplemente la fuerza bruta de la naturaleza, ajena a nuestras categorías morales. No es ni buena ni mala, simplemente es. Esa ambigüedad, esa falta de respuestas claras es fundamental, porque nos lleva a plantearnos si el universo es en el fondo caótico, y si nuestros intentos por encontrarle un sentido, por imponerle un orden humano, son en vano. Totalmente. Y la caza de ballenas en el siglo XIX, la época en que se ambienta la novela, se convierte en una metáfora perfecta para hablar de la relación entre el ser humano y la naturaleza. En aquella época, la industria ballenera era un símbolo del dominio del hombre sobre la naturaleza. Se creía que la naturaleza estaba ahí para ser explotada. Exacto. Pero Melville pone en cuestión esa idea, ¿no? Nos muestra una naturaleza que puede ser generosa, sí, pero también implacable. Las ballenas, por ejemplo, se describen como criaturas majestuosas, poderosas, pero a la vez sometidas a la explotación humana. El enfrentamiento final entre Ahab y Moby Dick es la culminación de esa tensión. Ahab, en su arrogancia ciega, cree que puede doblegar a la naturaleza, representada por la ballena, pero termina siendo destruido por esa misma fuerza que pretendía dominar. Es una advertencia, ¿no? Nos dice que la naturaleza no es nuestra aliada ni nuestra enemiga. Simplemente existe, con sus propias reglas. Y que pretender controlarla desde la arrogancia puede tener consecuencias terribles. Sin duda. Y en medio de todo este drama emerge la figura de Ismael, el narrador. Un personaje fundamental que nos guía a través de la historia, que nos ayuda a comprenderlo. Ismael es como un puente, ¿no? Nos conecta a nosotros, los lectores, con el mundo del Pequod, con esa tripulación tan peculiar.
Y a diferencia de Ahab, obsesionado con una sola idea, Ismael es curioso, reflexivo, capaz de ver las cosas desde distintos ángulos. Su narración es una mezcla fascinante. Combina observaciones personales, reflexiones filosóficas, datos históricos sobre la caza de ballenas, descripciones científicas. A través de sus ojos, vemos una gran variedad de temas. La amistad profunda que surge entre Ismael y Queequeg, la diversidad cultural de la tripulación, la búsqueda de un sentido a la vida en un mundo que a menudo parece absurdo. ¿Y su supervivencia al final no te parece significativa? Sí, desde luego. Su supervivencia es un rayo de esperanza en medio de la tragedia. Nos dice que incluso en la derrota, la capacidad humana para reflexionar, para aprender, para seguir adelante contando la historia, permanece intacta. Totalmente. Y hablando de la historia, Moby Dick rompe con las convenciones de la novela tradicional, ¿no crees? Tiene algo de epopeya moderna. Sí, sí. Melville desafía las normas narrativas de la época, mezcla géneros y estilos de una manera muy original. Hay pasajes de narración lineal, pero también ensayos filosóficos, descripciones técnicas sobre las ballenas. E incluso elementos de la poesía épica. Es una estructura fragmentada, a veces puede parecer un poco caótica. Es un reflejo de la complejidad del propio mundo que describe. Un mundo lleno de contradicciones, de preguntas sin respuesta. Puede ser. Y fíjate que el final tampoco es el típico final feliz. No, para nada. El Pequod se hunde, casi toda la tripulación muere. Es un recordatorio de la incertidumbre de la vida, de que nuestras acciones, sobre todo cuando nos dejamos llevar por la obsesión, pueden tener consecuencias impredecibles. Aunque la supervivencia de Ismael nos sugiere que incluso en la derrota, la necesidad humana de contar historias, de buscar un sentido a nuestra existencia, permanece. En el fondo, Moby Dick nos confronta con preguntas que la humanidad lleva siglos haciéndose. Preguntas sobre el bien y el mal, sobre lo divino, sobre nuestro lugar en el universo. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre la posibilidad de encontrar un propósito en medio del caos, sobre dónde está el límite entre la ambición y la locura. Explora esa relación tan compleja entre el ser humano y lo trascendente. Ahab ve a Moby Dick como una especie de dios maligno al que hay que derrotar, mientras que Ismael adopta una postura más contemplativa, más humilde. Es una dualidad muy interesante. La confrontación frente a la aceptación, la fe ciega frente a la duda. Nos invita a reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a lo desconocido. En esta inmersión en Moby Dick hemos visto cómo la obsesión puede ser una fuerza destructiva, cómo la ballena blanca se convierte en un símbolo complejo que refleja nuestros miedos, cómo se plantea esa relación tan tensa entre el hombre y la naturaleza. Hemos hablado del papel fundamental del narrador, de cómo Moby Dick se puede considerar una epopeya moderna que desafía las normas y de cómo la novela explora temas universales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Esperamos que esta inmersión te haya dado una nueva perspectiva sobre la riqueza y la complejidad de esta gran obra de la literatura universal. Ojalá que sí. Y la pregunta que te dejamos, la misma que plantea el análisis que hemos consultado es, ¿qué significa para ti la ballena blanca? Te animamos a que reflexiones sobre ello, a que pienses en cómo los temas de Moby Dick pueden ayudarte a comprender mejor tu propia vida y el mundo que te rodea. Buena pregunta para terminar.